Bueno, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro conversatorio número 11 sobre las tareas del duelo. Hoy vamos a tratar la tarea número 9, que consiste en adaptar. Así que qué bueno volver a estar aquí con ustedes en nuestra cita semanal. Chatita, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Hola, mi Juli. Yo aquí deseosa de recibir muchas preguntas y compartir es que es lo que nos hace grandes y nos nutre y nos enseña. Qué bueno. Hola, Paz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juli? Muy bien, también muy Qué contento de este bueno. momento. Creo que este es uno de los momentos más gratos de la semana. Todos los viernes, cuando nos reunimos en este ratico, es uno de los ratos más gratos de la semana, porque nos reunimos con unos amigos que desconocíamos y que vamos conociendo poco a poco. Sí, sí, así es, cada vez crece más la comunidad. Fernanda Monzoni, quien siempre ya también últimamente en los últimos conversatorios ha estado muy pendiente, incluso en las entrevistas, nos saluda, nos dice buenas noches a todos, gracias por la oportunidad de ver esta conversación. Pues buenas noches, Fernanda, bienvenida. Bueno, antes de comenzar, quisiéramos, por eso dejé la diapositiva activa, quisiéramos informarles y decirles que pues, estamos muy contentos de la acogida que ha tenido la certificación virtual en las 15 tareas del duelo. Nos quedan algunos cupos disponibles, así que si alguien está interesado, pues nada, simplemente comunicarse. Voy a poner el número celular del WhatsApp por donde se pueden comunicar eh, para recibir mayor información. Tenemos gente inscrita de México, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Argentina, de Chile. Oh, qué Sí, bien. tenemos gente de todos lados, gente con mucha experiencia, gente sin ninguna experiencia. Si ustedes no son psicólogos, si ustedes no son tanatólogos, pero desean ayudar, apoyar a algunos grupos, conformar su propio grupo de duelo, pues esta es la oportunidad. La certificación ahí también les vamos a enseñar cómo armar grupos de apoyo a través de las 15 tareas. En fin, va a ser una experiencia muy bonita seguramente. Y más adelante, pues estamos pensando abrir la misma experiencia, pero no para líderes, sino para personas que estén atravesando procesos de duelo. Entonces, nada, bienvenidos, aprovechen y el lunes arrancamos, así que todavía hay tiempo para inscribirse. Bien, eso queríamos decir comenzando. Así que nada, pues arranquemos. Hoy vamos a hablar sobre la tarea número 9. Consiste en adaptar. Eh, Vuelvo y repito, yo siempre arranco con esta preocupación porque, claro, tenemos gente que a veces se nos vincula por primera vez, están en duelos muy recientes, están comenzando sus procesos. Y claro, nosotros ya estamos en la tarea 9, hablando de adaptar, hablando de acostumbrarse a vivir, a reorganizar la vida sin tu ser querido, a aceptar. Entonces, eso cuando, cuando, cuando apenas estamos arrancando el proceso de vuelo puede sonar un poco extraño, ¿no? Entonces, esta es la tarea 9 que corresponde al nivel 2 que nosotros hemos llamado comprender, ¿no? Entonces, con esa aclaración, pues vamos a hablar sobre la tarea 9. La tarea 9 consiste en adaptarse a vivir sin su ser querido. Entonces, quisiera entonces que nos dieras contexto, ¿cómo es eso de aprender a vivir sin tu ser querido? ¿Cómo adaptarse a una situación que no es grata, que no es feliz? ¿Cómo es eso que uno se tiene que adaptar? Claro, cuando una cosa que tiene uno que tener muy clara y es obvia, pero en el golpe del duelo, de la muerte del ser querido, no lo ve uno de inmediato, es que luego de la muerte de un ser querido ya nunca más seremos los mismos. Así lo intentemos. Algunas personas pretenden ignorar la muerte de un ser querido, olvidarlo, no me lo recuerde, no quiero recordar, pretendiendo que
que se puede seguir viviendo igual. No podemos seguir viviendo igual. El presente cambió para siempre y el futuro mucho más, porque el futuro está hecho de una serie de decisiones que toman muchas personas y que en especial las personas que están cerca de nosotros, las decisiones que toman afectan radicalmente nuestra vida. Si es un esposo, una esposa, o yo, pues obviamente nuestra vida será absolutamente distinta. Si es un hijo, igual, radicalmente distinta. Inclusive un amigo un amigo importante determina muchísimas de nuestras decisiones. Cuando comentamos con un amigo, con un familiar cercano, con una persona que apreciamos, comentamos algo de nuestra vida y él nos da su opinión, eso puede cambiar definitivamente nuestras decisiones. Supongamos que estamos pensando en estudiar algo o en asumir algún trabajo o en alguna especialización. Y entonces comentamos con alguien y el comentario que nos hace nos ayuda a tomar una decisión diferente o a fortalecer la que ya teníamos. Si esa persona no hubiera estado presente, la decisión nuestra hubiera sido completamente diferente y el futuro que esa decisión trae es completamente diferente y las personas que conoceremos serán completamente diferentes y los retos que asumiremos serán completamente diferentes y los riesgos y los afectos y todo será completamente diferente. Entonces, eso es un hecho. O sea que sobrevienen grandes cambios en nuestra vida. Lo primero que se rompe es la rutina, lo que ya estaba como que lo que ya manejábamos de nuestra vida. Ahora no, ahora todo, sobre todo al comienzo, tenemos que improvisar muchas cosas, porque esa persona posiblemente desempeñaba roles muy importantes en nuestra familia y en nuestra vida. Podían ser roles muy, digamos, trascendentales, manejaba parte de la empresa familiar o era quien administraba la economía familiar, un rol administrativo, o podía desarrollar roles más sencillos pero vitales en la vida familiar. Era la persona que hacía reír, era la persona que organizaba las fiestas, era esa persona que mantenía a todos comunicados, le gustaba llamar por teléfono, invitarlos a un asado, a un almuerzo. Siempre en la familia tenemos una persona que es la que hace esas conexiones, que le encanta esas reuniones. Mira, vamos a tener una reunión, tráete la guitarra, vamos a cantar, vamos a hacer una paella, un asado, y mantenía a la gente unida. Pero ya no está. Entonces, ese rol que era fundamental para integrar la familia, ya no está. O podía ser la persona que solucionaba las peleas. Cuando alguien estaba disgustado y se molestaba, que en las familias es muy frecuente que haya roces y no se vuelvan a hablar, era el que llamaba al uno y llamaba al otro, ¿no? Y los hacía nuevamente que se contentaran, que se arreglaran. Entonces, hay roles desde los más importantes hasta los más, digamos, triviales, en el sentido de que aparentemente no forman parte de una estructura sólida de la familia, pero que muchas veces son más importantes que los otros, porque esa era el alma de la familia. Y ya no está. Entonces el futuro ya no será el mismo y el presente ya no será el mismo. La tentación inmediatamente y el reto inmediatamente es ¿quién va a asumir esos roles? Algunos se podrán asumir, especialmente los roles estructurales, administraba parte de la empresa familiar o manejaba la economía o el orden correcto, eso se puede asumir. Pero hay otros que dependían fundamentalmente del carisma de esa persona, que siempre estará ausente, ya no se pueden asumir de la misma forma. Algunos lo intentarán evocándolo a él, lo hará mejor, igual, peor, no importa. Hay roles que se pueden asumir y otros, pero la adaptación consiste en eso. Inclusive adaptarse y entender cosas que cuando esa persona estaba viva nos molestaban, pero que ahora que no está nos hacen falta.
nos hacen falta, nos molestaba su manera de ser, la manera como decía las cosas, como bromeaba a veces con bromas pesadas, pero ahora no está. Y nos hacen falta, nos hace falta esa persona. De modo que la adaptación tiene una cantidad de, de pequeñas y grandes cosas a las que estamos preparados. Y como parte de ese crecer en lo cognitivo, en el duelo, la adaptación es una tarea fundamental. Ok. Bien, Marta María Humada nos saluda, nos dice buenas tardes. Hoy entro por primera vez, escuché la charla sobre la tarea 8. Bueno, pues qué bueno tenerte. Bienvenida, Marta. Espero que esta charla también te sea útil. Ani Alvarado dice bendecida tarde, saludos desde Oaxaca, México. Muy Saludos. buenas tardes también a México. Bien, Chatita, ¿cómo fue eso de adaptarse a vivir sin Hugo Alejandro? Ay, Dios mío. Eso es una cosa muy dolorosa. Eso es una cosa que a una madre, no, es que eso lo mutilan a uno, le quitan, no sé, la mitad de la vida. Entonces, volver a seguir la vida sin él fue muy difícil. Había momentos que necesitaba ese ruido en ese cuarto de él, era solo silencio ahora. Era esa entrada repentina y acelerada con que él entraba, la extrañaba, porque tú entrabas más suavecito, tú no hacías ruido para entrar. En cambio, Hugo Alejandro era una, Hugo Alejandro una cosa acelerada, él tenía que vivir su vida muy rápido porque se iba a ir muy rápido. Y yo creo que Estaba como de afán el hombre. su conciencia interior lo sabía y él tenía que actuar así aceleradamente. Una cosa que extrañé muchísimo, muchísimo y que me hizo reflexionar y, y aprender nuevamente fue porque ustedes acostumbraban a dejar los zapaticos al lado de mi mesita de noche. Cada vez que se llegaban por la noche, lo primero que hacían era quitarse los zapatos y dejarme el par de zapatos ahí al pie de la mesita de noche al lado mío. Y yo decía, pero ¿por qué estos muchachos son tan desordenados y tienen que venir a dejarme los zapatos aquí al lado mío en la mesa de noche? Pues esos zapatos los extraño, eso me dolía, eso me sacaba lágrimas y ahí tuve que hacer una reflexión y de ahí en adelante, porque el duelo se hizo a punta de reflexiones para poder cambiar la vida y mejorar la vida sin él. Y era que cómo uno pelea porque me dejaron esos zapatos allí, por Dios, cómo los extraño, cómo quisiera que me los dejaran ahí en desorden. Entonces, a veces que digo yo, cuando sale mi esposo al jardín y se moja los pies y acabo yo de trapear, y digo, me vas a enmugrar el piso, y entonces después pienso, digo, pero si benditas pisadas esas, si no está, ¿cómo añoraría yo esas pisadas? Por Dios santísimo. Entonces, uno a veces en la vida normal, cuando están ellos, eh, pelea uno por cosas tan majaderas, tan vanas, que no vale la pena amargarse uno la vida por eso, porque cuando no están, ¿cómo las va a añorar y cómo las va a necesitar? Entonces, esas son, yo creo que para poder seguir la vida toca tener una cantidad de reflexiones así para vivir mejor. Y eso lo hace a uno tener sentido a la vida y ser muchísimo mejor. Entonces, no, Dios mío, yo tuve que sufrir mucho y acostumbrarme a vivir sin él, encontrar ese asiento vacío en el almuerzo, servir solamente el huevito para ti cuando iban al colegio, solo levantar a uno, tantas cosas que la rutina hacen de lo agradable de la vida a una mamá, desde que el oficio por los hijos y por el esposo, eso no tiene comparación con nada en la vida, eso es una cosa grande, eso es una maravilla, entonces yo las invito a todas mis amigas aquí presentes que
que tome conciencia de esos pequeños detalles y no se amarguen la vida por cosas insignificantes como estas, Sí, para mira que poder seguir. es interesante, ¿no? De hecho, voy a hablar sobre las 4 decisiones correspondientes a esta tarea, porque creo que parte de la tarea, de la decisión 1 de la tarea 9, es esa que acabas de hacer, ¿no? Es hacer conciencia, de hecho es la decisión número 1, hacer conciencia sobre ese rol que desempeñaba el ser querido, ¿no? Las cosas que hacía él, las rutinas que cumplía, eh, eso, lo que dejaba los zapatos, todo eso, pero es tomar conciencia sobre esa cantidad de cositas que extraño, que es el primer paso, un poco ubicarlas en el tiempo bueno, esa es como la primera decisión, tomar conciencia, un poco ver cómo me influyen en mi vida, cómo me afectan en mi vida. La decisión 2 es identificar cómo el duelo ha vulnerado tu autoestima e iniciar un plan de estudio estructurado relacionado con alguna afición o alguna aspiración profesional. En tu caso, si no estoy mal, creo que la pintura fue la salida, ¿no? Que tú Sí, no pintabas. no, yo siempre envidié a un primo que pintaba hermoso, que era pintor, y me sentaba, podía pasar el día entero viéndolo pintar, y si alguna vez he sentido envidia por algo, es por eso, que yo lo veía pintar y cómo le salían y cómo daba vida a esos cuadros con esos pinceles y esos colores, y yo decía, pero ¿de dónde le sale? ¿Cómo hace? Por Dios santísimo, y el olor a la pintura, eso para mí era, yo creo que yo llevaba la pintura en la sangre y se lo agradezco a amigo Alejandro que me abrió el camino de la pintura porque eso fue uno de los puntos de salvación, ocuparme en algo y ver, y como el duelo le hace ver a uno la naturaleza tal como es, ahí empieza uno a ver los árboles, que este arbolito es diferente a este otro arbolito, que esta florecita es de tal color que la otra, y cómo es, no todas son iguales, uno dice flores y no todas son iguales, los árboles todos son diferentes, ahí es cuando empieza uno a ver el detalle de la vida. Por eso yo le agradezco a mi Alejandro esa herencia maravillosa que me dejó, porque yo creo que ha sido la más grande herencia que me pudo haber dejado él, haber visto la vida tal como es, poder haber reflexionado en mi parte espiritual también, el concepto que tenía y que me habían enseñado de Dios y mi religiosidad tan diferente a lo que se presenta cuando se muere el ser querido, porque uno pendiente, yo le rezaba a Hugo Alejandro, le rezaba a Dios cuando Hugo Alejandro salía por las mañanas, mi oracioncita que en el colegio me han enseñado. Y ese día que se fue, que ya no volvió, se la recé. Y entonces yo le decía a Dios, pero ¿por qué? Si yo le recé mi oración. Y entonces me costó mucho trabajo volver a rezar esa oración. Pero yo seguí porque mi fe seguía. Y aún ya, pero ya con un concepto distinto, ya no, ya sabiendo que Dios no hace nada por evitar las cosas, que la vida es como es y suceden cosas y somos libres. Y si a mí me coge un carro a la salida, pues, ¿qué culpa tiene Dios que yo me atravesé? Entonces, ahí pude entender claramente y cambié mi concepto de Dios y se lo agradezco porque ahora tengo un Dios libre, ahora no me mortifica nada. Si yo actúo así es porque yo quiero y pues Dios en su amor creo que no me está, ni me juzga, ni me castiga, ni me va cuando llegue arriba, cuando yo llegue arriba voy a recibir solo abrazos y cariño y amor de mis seres queridos. Y yo creo que Dios me va a decir, sí señora, así era la cosa en la vida, así se manejó la vida. Entonces, eso espero, que eso suceda cuando me vaya. Y ese cuadro que yo tengo atrás, bueno, si no estoy mal, me corrige Chata, es una copia de un cuadro de Diego Rivera, Sí, eh, mexicanito, claro. pero ese lo hiciste tú, ¿no? Lo Sí, eso pintaste fuera tú. los primeros cuadros, sí. Así es. Sí, pero Es muy buena el más ah, maravilloso es haber podido pintar a mi Hugo Alejandro, que eso, sí, que esa tanto fue la otra, ¿no? uno Fue una mira, terapia ahí.
qué iba yo a imaginar que yo podía hacer un retrato y que yo podía pintar a Hugo Alejandro con el dolor de mi alma? Pero fue una cosa maravillosa porque yo recorrí con ese pincel cada célula, cada pedacito de piel, su pelo que se le paraba aquí, sus ojos verdes grandes, hermosos, toda su carita la pude volver y la reconstruí en mi cabeza nuevamente, porque a veces se le pierde a uno la imagen de lo que era. Entonces, eso fue una cosa maravillosa para mí. Entre lágrimas y entre felicidad lo pinté. Eso es maravilloso. Sí, bueno, vamos a ponernos al día porque la gente comienza a compartirnos sus experiencias. Silvia, que siempre nos acompaña, nos cuenta un poco también de eso que extraña, ¿no? De su hijo. Su hijo, Silvia, por favor, me corrige si mal no recuerdo, tu hijo muere este año, víctima del COVID, Meses, eh, creo. y hace meses. Realmente es un duelo muy reciente. Entonces ella nos Ay, dice, totalmente de acuerdo, mi hijo era la alegría de la casa, le gustaba ver reunida a toda la familia, tías, tíos, primos, era quien calmaba los problemas en mi casa. Él tomó el rol de cabeza de familia, algo que no le correspondía. Me hablaba casi cada media hora y luego me enojaba. Ahora quisiera oír, aunque sea un momento, su voz. Es un tormento, una cruel pesadilla que no logro aceptar todavía. ay, sí, Silvia. Ya, muchas Así es. gracias. Esas son las cosas, pero creo que es a lo que nos referimos en la decisión número uno, ¿no? Va un poco tomar conciencia de esas cosas. ¿Por qué es tan importante esa decisión de ubicar esas cotidianidades del ser querido que ya no está? Porque uno de las mayores peligros en que pueden incurrir en el duelo son aquellas cosas que tienen que ver con la evasión, que son una parte fundamental de esa gran etapa de la que hablan varios, muchísimos, desde el 45 tal vez, los psicólogos han hablado de las etapas del duelo, de esa gran etapa de la negación, de no querer aceptar la realidad. Entonces hay una 20 formas para no aceptar la realidad, o la acepta parcialmente. Entonces, no acepto que este hecho de que mi hijo era el que sanaba todas las peleas en la casa, me hablaba todos los días y después me peleaba. No acepto que eso ya no pasa. Es una pequeña forma de negación. Entonces, son palos que le ponemos a la rueda del duelo para que no fluya. Aceptar ya no está. Es una maravilla, pero ya no está. ¿Y qué voy a hacer entonces? Ese ya es un paso posterior, pero tomo conciencia de que esas cosas ya no están y no las estoy esperando. No estoy esperando que un día amanezca y milagrosamente todo vuelve a cero y me vuelvo al pasado, como experimenté yo en los primeros días del duelo. Yo me acostaba esperando que al despertar me despertara de un sueño, de una pesadilla, y no había pasado nada de lo que había pasado, hasta que un día tomé conciencia y acepté, esto es así, mi hijo murió y no lo volveré a ver. Y tengo que adaptarme a una nueva situación que no es resignarse, porque resignarse es bajar los brazos y sentirse abatido y sentirse destruido y decir, nunca, nunca, ese vacío no lo podrá llenar nunca, yo seré un desgraciado para siempre, siempre seré infeliz. Y entonces te resignas. Y entonces escucho cosas como estas, dicen, el dolor por la muerte de un ser querido nunca termina, pero uno acaba acostumbrándose a eso, como si uno se pudiera acostumbrar a un dolor. Dolor hay que combatirlo, hasta que sea, sobre todo los dolores del alma, porque si yo tengo un dolor por un problema muscular, posiblemente no sea tan fácil combatirlo, pero estos dolores emocionales se pueden combatir y se pueden ir llenando esos vacíos, no reemplazándolos, llenándolos con riquezas que se hacen a nombre de ese ser querido que los dejó. Y vamos llenando esos vacíos. Entonces, tomar conciencia es fundamental porque rompe cualquier proceso de evasión y cualquier proceso de negación. Y comenzamos a pensar, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo recuerdo, ahora que se mencionó lo de la pintura, ¿cómo surgió lo de la pintura? Los domingos
los fines de semana eran especialmente solitarios. Creo que tú ya no estabas, tú estabas eh, en alguna actividad, pero tuvimos fines de semana y cuando regresamos nuevamente a Cali, ¿sí? Que eran solitarios, porque no estaba Hugo Alejandro, no estabas tú. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y entonces Beatriz dijo, me gustaría pintar, pero yo no sé pintar. Y pues soy muy mala dibujante, nunca fui buena dibujante, y pintar es otra cosa. Y entonces le dije, pues compremos unos lienzos y compremos óleos y compramos todo eso. Bueno, ¿y cómo se maneja esto? Aquí hay que hay que echarle a unos aceites y no sé qué, y trementina y otros, ¿para qué? ¿Y cuándo se usa? Entonces compramos, me acuerdo mucho, una cosa que se llamaba óleo para dummies. Pintar al óleo para dummies, de esa colección que se hace para principiantes. Y con ese libro comenzamos, ¿no? Empezamos a pintar a cuatro manos, pero obviamente la chatica tenía la genialidad del arte y ella fue la que avanzó muchísimo más en eso. Pero las primeras veces lo hacíamos a cuatro manos y discutíamos en el cuadro, ¿no? Porque yo pensaba que era de una forma y ella de otra forma. No, mira el color, me decía, ese árbol no es, el tronco de ese árbol no es café, como lo hace uno en el colegio, es negro, míralo desde aquí, se ve negro, ¿no? Ah, cierto, ¿no? Y mira que lo más importante son los vacíos en las ramas y no las ramas. Y empezamos a ver las cosas. Ella tenía esa intuición mucho más y desarrolló una tremenda destreza en eso. Pero ya surgió porque aceptamos la soledad. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto? ¿Nos va a matar esta soledad, esta necesidad de su compañía? ¿O vamos a empezar a llenarla con cosas? Y allí el arte tiene una tremenda importancia, porque el arte nace del corazón. Y en el corazón está la verdadera sabiduría. Y el corazón nos dice lo que hay que hacer. Recuerdo mucho que en una reunión de nuestro grupo de apoyo llegó una señora que estaba viviendo un duelo muy complicado, un duelo realmente muy complejo porque tenía un gran apego por su hijo que había muerto, si mal no estoy, en un atraco o algo así, había sido una muerte trágica. Y hubo un momento en que ella tuvo bastantes desajustes emocionales. Llegó a nuestra reunión y nos contó, recuerdo que comenzó cantándonos la canción de Pinocho, ¿no? La recitó. Y comenzó, dice, hasta el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido, un cruel espantapájaros bandido lo sorprendió dormido y lo atacó. Llegó con su nariz hecha pedazos, una pierna en tres partes astillada y una lesión interna y delicada que el médico de guardia no advirtió. A un viejo cirujano llamaron con urgencia y con su vieja ciencia pronto lo remendó. Pero dijo a los otros muñecos internados, todo esto será en vano, le falta el corazón. Entonces llegó el hada protectora y viendo que Pinocho se moría, le puso un corazón de fantasía y Pinocho sonriendo despertó. Nos recitó la canción y dijo, ¿saben qué? Descubrí que la fantasía sana. Descubrí que la fantasía puede llenar la vida nuevamente. Y entonces se dedicó al teatro. Dice, el teatro es la forma de hacer realidades, la fantasía es realidades. Y estoy feliz y lo hago en memoria de mi hijo y me llena y me planifica y me llena de una nueva disciplina y tengo que aprender nuevas cosas y nuevas competencias. La fantasía, nos decía, por favor, llenen su corazón de fantasía. Nunca olvidaré eso porque fue una lección que yo no esperaba. Yo pensaba en cosas más cognitivas, más racionales para elaborar el duelo, pero allí entendí por primera vez que la fantasía y el arte a veces son caminos muchísimo más expeditos y mucho más rápidos que los caminos tortuosos de la reflexión. Sí, eso que también quería hacer énfasis, ¿no? Dentro de las decisiones, sobre todo de la segunda decisión, de aprender cosas nuevas para fortalecer la autoestima, la recomendación
que se brinda en el libro es precisamente esa, ¿no? A acogerse al arte como una de las herramientas más importantes en ese proceso de recuperar la autoestima, por eso que has dicho. Entonces es un poco, mira cómo se va hilando, ¿no? Una es hacer conciencia de esas cosas que nos hacen falta y luego ir reconstruyendo ese espacio con otras actividades que vayan fortaleciendo nuestra autoestima, que fue un poco el proceso de la chata, los zapatos de mi hermano me faltaban, la entrada a buscar la casa, y va recuperando como la conciencia por la vida a través de la pintura. Para mí realmente pues, no tengo recuerdos, yo lo que recuerdo es que un día llegué a la casa y había un cuadro que estaba por hacerse, pero no sé en qué momento surgió, por qué surgió, qué pasó, ¿no? Pero sí sabía que ahí había una terapia importante para la chata y que estaba funcionando, porque digamos que además mi mamá, la chata es medio obsesiva en esas cosas, ¿no? Entonces, y siempre comienza con yo no voy a ser capaz, yo soy muy mala para esto, no, esto me va a quedar mal, voy a fracasar. Pero al mismo tiempo lo va haciendo y las cosas Es muy le van difícil. funcionando y va quedando muy bien, ¿no? Sí. Sí, sí, pero lo hace. Entonces, yo sabía que ahí había algo que la estaba sacando, pero que además estaba abriendo un canal de comunicación con mi hermano que era muy útil, ¿no? Era muy útil. Claro, Eso y fue para chévere. Bueno, voy a ponerme al día porque me han escrito. ¿Ibas a decir algo? sí que la música, por ejemplo, muchas personas intentaron cantar, lo hicieron parcialmente o cogieron una guitarra que está por allá en un rincón durmiendo, como dice la canción, o tal vez una flauta. Y es el momento ahora de tal vez de empezar otra vez a surrunquearla y, ¿por qué no?, de tomar clases serias y empezar a hacer música. Así no llegues a ser un concertista, pero vas a mejorar y te vas a exigir y te vas a poner una disciplina cualquier campo del arte, la culinaria, que es un arte maravilloso, y qué decir de los deportes. Los deportes se pueden hacer para llegar a alcanzar niveles altos competitivos, pero también son una forma de arte, de hacer escultura del cuerpo, de hacerlo bien hecho, de manejar un balón con destreza, de ir en pos de un resultado, poniendo todo el mejor esfuerzo, de trabajar en equipo. Entonces, hay cosas que tal vez nunca habíamos hecho con la misma pasión, pero luego en proceso de duelo podemos imprimirle un nuevo espíritu a esas cosas y encontraremos cosas maravillosas, hasta tomar decisiones mucho más fundamentales como terminar la carrera que no terminé o hacer una nueva carrera que me traiga nuevos retos, nuevas relaciones, nuevos espacios. Hay muchas cosas del proceso de adaptación que, insisto nuevamente, no tiene que ver nada con el de resignación, que es una destrucción de la autoestima. El otro es un reto a la autoestima. Ya, bien, parece que el clima está muy mal en todo. Sí. Se ha cortado un poquito, así que mil disculpas si de pronto se sigue cortando. Voy a ponerme al día con todos los comentarios que han hecho. Sonia nos escribe, a ver, quiere, bueno, nos escribe, voy a leerlo porque no se quiere activar ya. Ok, nos escribe Sonia Bedoya, Sony Bedoya, nos dice, buena tarde, es la primera vez que ingreso a este conversatorio, gracias por invitarme, Claudia, a escuchar este conversatorio cuando se ha perdido al ser que uno ama y escuchar experiencias que se asemejan, esa falta interna que se lleva. Pues bienvenida, Sony, qué bueno tenerte aquí, esperamos que sea útil para todos. También nos escribe una tanatóloga de nuestros amigos de Puerto Rico, eh, qué chévere que nos acompañen, se llama Aidita Pagán. Saludos, soy parte del grupo de tanatólogos de Puerto Rico y amiga de Mirna y de Herminio, con quienes tuvimos el placer de estar ayer. Quienes no han visto la entrevista, se las recomiendo que la vean, está colgada ahí en nuestra página de Facebook y de YouTube. Pues fue una entrevista muy interesante. Dice muy interesante el tema. Cuando nos reinventamos, lo hacemos reinventando los roles, reinventando el manejo del tiempo y el aspecto afectivo. Me encanta lo que dice Beatriz. Éxito por tan excelente labor. Bien, Milena Casas nos dice, una enseñanza que he encontrado en estas charlas es poder ver que todos podemos desarrollar habilidades emocionales
que se necesitan para superar un duelo, que existe la posibilidad de encontrar cosas buenas, positivas, sacar enseñanzas de las cosas negativas que nos ocurre en la vida. Chilis nos dice, hola, después de casi 3 años de una pérdida, empiezo un proyecto en mi vida. Qué maravilla, esas son buenas noticias y eso significa que ha trascendido y comenzamos a ver el duelo de otra manera. Y bueno, aquí nos escribe una Guadarrama Angelic, dice, es tan difícil, pues de mi hijo extraño todo, sus besos, sus te quiero mamá, hasta sus berrinches, y a veces quisiera que fuera un sueño y sacar de mi cabeza la manera en que lo encontré, él estaba colgado, y es algo que me cuesta aceptar, su decisión acabó conmigo en todos los aspectos. Guadarrama, te invito el día martes, vamos a tener una persona maravillosa, vamos a pasar la entrevista de expertos del jueves al martes, una persona maravillosa colombiana que tiene una fundación que trabaja precisamente, parte de su trabajo, porque tiene muchos más, pero parte de su trabajo está centrado en el tema del suicidio. Una madre de familia que cuyo hijo se suicidó y bueno, y ha hecho un trabajo maravilloso, además que ha logrado transformar leyes importantes a nivel nacional en Colombia. Entonces estamos seguros que ese compartir con ella va a serte muy útil en todo este proceso. Bien, esas son las 2 primeras decisiones, pero esta tarea tiene 4 decisiones. Entonces retomo, la primera es ser consciente de aquellas cosas que desencajaron de nuestra rutina. Segundo, identificar las vulneraciones a nuestra autoestima y fortalecerlas a través de un arte, fortaleciendo nuestros conocimientos profesionales, etc. La tercera decisión que invitamos a hacer es responder estas preguntas, y aquí quiero aquí quiero profundizar un poco en el tema. Las preguntas son, ¿sientes que el mundo sigue siendo un lugar benévolo? ¿Sientes que tu vida tiene pleno sentido? ¿Sientes que tus valores y creencias se han fortalecido? Chatita, si tú te hicieras esas preguntas 3, 4 meses después de la muerte de mi hermano, ¿cómo hubieras respondido? Bueno, la vida, ahí es, hasta el momento yo me sentía privilegiada por Dios, yo era la niña consentida de mis papás y de Dios y de todo el mundo me quería, todo era maravilloso, nunca pasaba nada y nunca me imaginé que me fuera a dar la vida un golpe tan duro. Yo creo que el más duro que le puedes dar a un ser humano y más a una madre. Entonces, después de eso hay que reivindicar la vida porque realmente queda muy golpeada. Y a través de las noticias y de las cosas que suceden, de uno que cada vez suceden cosas más terribles que antes no sucedían, o por lo menos ni nos enterábamos que sucedían, pero la vida es muy difícil, es muy dura, pero somos seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios, con todas las herramientas para salir adelante, y eso lo compruebo. Si una mamá puede salir adelante por la pérdida de su hijo, puede uno salir adelante de cualquier cosa que suceda en la vida. Entonces, sí, la vida es dura y todo, pero es hermosa. Hay cosas hermosísimas. Ve uno, cuando vemos las fotos de los bebés, esa ingenuidad, esa ternura, los animalitos, los pájaros, las mariposas, todo lo que compone a la vida es maravillosa. Y pues la hemos dañado los seres humanos, desafortunadamente hacemos cosas que uno no se imagina puedan suceder, pero hay seres humanos hermosos, mejor dicho, uno no se imagina lo que puede lograr la muerte de un hijo, lograr ver una vida diferente. Al comienzo se ve negra, al comienzo es un hoyo profundo, es un sinsentido, pero poco a poco va tomando sentido la vida. Entonces eso es una maravilla. Sí, es muy difícil, pero
que se sale adelante, se sale y se toman las Pero decisiones es correctas. posible, ¿no? Sí, claro, hay que seguir porque es que uno no puede ser la persona desgraciada porque el hijo se le murió, y entonces el responsable es el hijo porque se murió, y no, eso no puede ser posible, Dios mío, eso, antes hay que ver las cosas positivas, las enseñanzas que nos dejó ese ser humano maravilloso, que hizo todo lo que tenía que hacer. Hugo Alejandro nos dejó amor por todo lado. Me acuerdo que en el funeral llegó una señora que yo no conocía y me dio un abrazo y me dice, señora, usted no me conoce, pero yo vengo a darle un abrazo y a decirle que su hijo sembró una semilla de amor en cada hogar de la cuadra. Y eso yo no lo sabía. Y entonces, maravilloso, eso me engrandecía el corazón, y le daba gracias a mi amigo Alejandro por ser un ser maravilloso que llegó a mi vida. Se fue rapidito, pero me dejó una gran enseñanza, y el otro viernes cumple 29 años de vida eterna que tengo que celebrar, y, y son 29 años que me tiene aquí trabajando y me tiene luchando, y todo lo hacemos por él. Entonces, no se ha ido, está permanentemente con nosotros, me mueve todo el tiempo, es él mi compañero de vida, es mi guía, es mi luz, y ¿para qué más quiero yo? ¿Para qué más quiero? Le agradezco todo eso a mi muchacho. Sí, bueno, es muy largo lo que escribe, pero vamos a leerlo. Ruby Soraca Díaz nos dice: en este sentido del duelo uno extraña los detalles de ese ser amado, más si era un ser tan especial, un hombre atento que me preparaba la comida. Cuando yo enfermaba estaba dispuesto a atenderme, un ser que era un gran anfitrión. Le encantaban estas fechas, decorar la casa, organizar la celebración de las Navidades. No quiero que lleguen estos días, quiero es tomarme una pastilla y despertar cuando todo esto haya pasado. De mi cabeza no salen sino recuerdos desde el 24 de marzo. Yo recuerdo que a mi hermano le gustaba mucho la Navidad, ¿no? Esta era una época muy importante para él, y se sentaban con mi papá a hacer el pesebre, y era muy navideño, ¿no? Entonces, y la muerte de mi hermano fue muy cerca a la Navidad, así que había cosa directa que íbamos a extrañar de él ese momento, ¿no? Pero Eh, ese pero pues compartir, por eso mismo decidimos hacerla y tratar de vivirla en familia y tomar las decisiones. Juli, Dime. ese compartir de la señora me recuerda a mi padre. Él le fascinaba la Navidad, él hacía la natilla, los buñuelos. Ajá. Él era el que se paraba a atender las visitas, él era el que estaba pendiente de quién estaba enfermo de sus vecinos para estar atendiéndolo. Y eso me enseñó él, y yo debo continuar su legado siendo amoroso con todo el mundo, sirviendo al que me necesite, amando la Navidad. Aquí está todo listo, y eso todo lo hago en honor a mis padres y a mi muchacho. Entonces, nos debe mover más bien eso, en lugar de entristecernos, debemos representarlos como debe ser. Ellos se deben sentir orgullosos de ver que estamos, que nos enseñaron y que estamos representándolos de la mejor forma. E intentar manejar esos pequeños roles, llenar ese espacio. No hemos podido hacer la natilla tan deliciosa como él la hacía, pero lo intentamos y nos sale algo parecido, ¿no? Y lo evocamos con alegría cuando se hace. En lugar de ser una tristeza, vamos a hacer la natilla de mi suegro, vamos a hacer la natilla de papá, dice la chat, y la intentamos hacer cada diciembre. Varias veces lo hemos intentado. Es eso es la adaptación. Tal vez no sea todo tan bien como él lo hace, es diferente, y le vamos a poner esa diferencia. Y vamos a instituir una cosa nueva allí, hasta convertir esas fechas en fechas de reto, en fechas de vocación, en fechas en donde recordemos también las cosas grandes que es ese ser amado. Yo insisto tanto que son tantos los días felices que vivimos con el amado, que no es justo que de un momento a otro, de un plumazo, decidamos, porque no es la vida la que decide, decidimos
decidimos convertirlos en fechas trágicas. No es justo con él. Hay un tiempo para eso. Hay un tiempo para eso. Pero luego, al tomar estamos teniendo muchos problemas de comunicación y se te está cortando mucho, Pa. Espérate. Sí, está terrible, me imagino. Por eso. No sé si me escuchan ahí bien. ¿Me escuchan claro? ¿Ustedes? Sí, está bien. Entonces, no me escuchan. Está cortadito. Sí. Sí, está. Se nos fue. Sí. Bueno, estábamos hablando precisamente de que estas Navidades son el momento de empezar a ver las posibilidades de asumir esos roles. ¿Quién cantaba los villancicos? ¿Quién era el que organizaba las fiestas de Navidad? ¿Quién organizaba las cenas? Tal vez para algunas personas pueda resultar hasta irrespetuoso cuando está muy reciente la muerte del ser querido, hacerlo en la primera Navidad. Ahí se toma conciencia. Y luego vamos para adelante. Vamos a traer su presencia, su enseñanza a nuestras vidas nuevamente. Y ese es un reto que tenemos que asumir. Volví. Bienvenido. ¿Qué pasó? Sí. Aló. Bueno, se está cortando muchísimo, así que bueno, les pedimos mil disculpas por los problemas. Creo que ya se está un poquito estabilizando otra vez la señal, así que a mí me sacó, de hecho, afortunadamente logré regresar y aquí estoy de nuevo. En esos temas de arte, Milena me hace caer en cuenta algo bien importante que sobre todo para nuestra cultura latina es un indicador bien interesante y es el sentido del humor, como una expresión de arte. Yo recuerdo mucho que un indicador claro de que mi duelo iba a comenzar a evolucionar de manera proactiva era que lograba volver a tener sentido del humor, o lograba reírme de nuevo y lograba reírme con tranquilidad, sin culpa. Entonces, el sentido del humor es otra herramienta que puede ser muy útil en este adaptar nuevamente. ¿Y me escuchan ustedes dos? Sí. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Bien. Está bien la comunicación. Bueno, pero entonces, díganme si me escuchan. Sí, como me regaña, mi hijo, Bien, cómo me quiero regaña. compartir entonces, antes de continuar con... no regaña, estoy diciendo que digan que escuchen, nada más. Bueno, quiero seguir compartiendo cosas que nos sigue compartiendo la gente. Nos dice Marta María Ahumada, dice: mi hija se fue hoy hace 9 meses, era mi compañera, mi polo a tierra, mi fiesta y mi desorden, mi todo. No sé cómo vivir la Navidad, no sé cómo sacar su ropa y organizar su habitación de otra manera. Sí, esa es una decisión. Esa es una decisión importante que precisamente fue una de las decisiones que más admiré en la chata. Ella decidió que se iba a vivir la Navidad. A Hugo Alejandro le encantaba la Navidad. Murió el 27 de noviembre y el 1 de diciembre ya teníamos la casa arreglada con Navidad, sonaban villancicos, había invitados, empezamos a rezar la novena como se estila en nuestra cultura y vivimos una Navidad plena. En honor a él, en honor a él. Alguna vez inclusive nos invitaron a una fiesta en ese tiempo donde hubo baile. Bueno, no bailamos, no estábamos en ánimo de eso, pero vimos bailar, compartimos la alegría, no dijimos no nos gusta, o sea, entendimos que la vida continuaba
y era Navidad. Estábamos en Cali, vivimos en Cali, que es la capital mundial de la salsa, la capital del baile, y entonces la gente seguía bailando, amigos nuestros que nos amaban muchos, pero bailaban, seguían amando la vida. Y entonces nosotros teníamos que respetar eso. Y los acompañábamos. Y fue una Navidad muy bella. Aprendimos mucho, tuvimos muchas experiencias muy lindas en esos días de compañía, porque siempre nos invitaban los amigos, porque sentían que debíamos estar en una profunda soledad. Entonces la primera Navidad se puede vivir con una intensidad diferente, con más discreción tal vez, hasta que un buen día, como decíamos, Milena, un buen día empezamos a hacer bromas sobre la vida y empezamos a entender que volvimos a aceptar la vida tal como es. Ese es un indicador interesante. Cuando no nos sentimos mal porque hacemos una broma, ¿no? Y hay casos muy, muy especiales, ejemplos muy especiales de este hecho. Pero es que la celebración de esa Navidad tuvo un sentido diferente y era que yo decidí hacer toda esa festividad, toda esa celebración, porque decidí que ahí iban a ser espiritualmente mi hijo. En ese año no nació Jesús ni nació nadie más, nació mi hijo en mi espíritu y eso ameritaba una gran celebración y yo necesitaba urgentemente tenerlo en algún lado. Y entonces dije espiritualmente y seguirá el resto de vida. Y por eso se celebró esa Navidad con todos los pompos y alegrías, pues alegría no, llanto, porque ahí se lloraba todo el tiempo, pero se seguía adelante, se hacían las cosas. Eso hace parte del adaptar, ¿no? Y a eso nos referimos, como ubicar esas cosas importantes. La Navidad era importante para mi mamá, entonces mi mamá decide resignificarla y decirle hoy no, Hoy no nace hoy no nace el niño Dios, sino Alejandro en mi corazón. Y bueno, sí, desde ahí nació y afortunadamente, y eso es lo que debemos hacer, empezar a sentirlo espiritualmente y no pensar que se ha ido, que ya no lo tenemos. Si su ausencia duele, nos hace falta esa figurita humana que amamos, ese cascaroncito que guardó su alma y su espíritu durante el tiempo que fue necesario, pero recordemos que ellos son algo más que cuerpo y la materia, eso se acaba, pero el alma es más grande y permanece constantemente con nosotros, y ese sí no se va por nada de la vida. Entonces, no, adelante con todo, seguir arreglando la habitación, seguir haciendo todo lo que hay que hacer para salir, para avanzar en ese duelo. Hoy está complicado el sonido. Sí. Mucho invierno. Sí, no solo invierno, huracanes. Uh-huh. Yo creo que una de las cosas que nos aporta todas estas tragedias que estamos viviendo es la exigencia de que aprendamos a adaptarnos, porque en este momento gran cantidad del mundo está viviendo una tragedia. Muchas personas que vivían en rincones de paz, en nuestro San Andrés, nuestra isla de San Andrés, esa isla donde todos los colombianos van a pasar ratos de paz y de dicha, destruida, Providencia, que se mantenía con una riqueza natural extraordinaria, totalmente destruida, todos ellos sin su casa. Además el COVID, además el huracán se pasea por todo Centroamérica. Entonces hay una cantidad de cambios que se están produciendo que los podemos tomar, si no nos están tocando, como algo que le pasa a los demás o sentirlo como propio. Yo creo que cuando nosotros hemos vivido un duelo, cuando hemos vivido una pena en carne propia, porque es un ser querido nuestro el que ha muerto, eso nos hace hacer empatía inmediatamente con los demás. Y vemos que muchas personas están sufriendo. Una de las cosas que
que primero sentía, y eso lo compartía con mi esposa, era ¿por qué nos pasó esto a nosotros? ¿Por qué a los demás papás no se les mueren los hijos? Y luego, cuando empezamos a trabajar, a buscar otros más, nos dimos cuenta que nosotros no éramos los únicos. Comenzando porque cada vez que se muere un ser humano, hay padres que lamentan, a no ser que ya los padres de ese ser humano hayan muerto, que ese ser humano esté muy viejo. Pero ahora que la mayoría de los que mueren por los riesgos que tienen que asumir son los jóvenes, cada vez que muere un joven, y hablo de jóvenes hasta los 50 y tantos años, hay un padre y una madre que lo están lamentando. De modo que no es un hecho extraño, no es un hecho extraño, es un hecho que está completamente invadiendo el mundo en este momento. Uno puede decir que el hecho de que muchos estén viviendo eso no puede ser consuelo para uno, como dice el dicho, mal de muchos, consuelo de tontos. O tal vez pensar que mal de muchos puede ser eh, experiencia de sabios, aprender de eso, aprender de que hay mucho dolor en el mundo, que no somos los únicos, que el mundo necesita madurar. Dice José del Real, nos dice, mi hijo murió hace 6 años y tuvimos que aprender que él sigue aquí y sabemos que el dolor estará con nosotros, pero no podemos detener la vida y ahogarnos en él. Sufrimiento, celebrar como ellos lo harían. Mi marido murió en marzo de este año y también estará en este festejo de Navidad. Qué maravilla. Bien, José. Qué maravilla que lo digas. Eso es adaptarse, adaptarse. No está el hijo, no está el esposo, pero vamos a vivir esta Navidad y vamos a invitarlo. A veces cuando se pone la silla para invitarlo, pensamos que es una silla vacía. No, esa silla nunca está vacía. Si la colocamos allí como un símbolo, es porque allí vemos la presencia de nuestro hijo y empezamos a experimentarla hasta que de pronto se nos mete en el corazón. Y entonces ya sobran esos símbolos. Está permanentemente, día y noche. Lo incorporamos, lo adaptamos a un nuevo sitio en nuestro corazón. Dice Ruby Soracá Díaz, mi esposo va a cumplir 8 meses de su partida y aún no he hecho nada con lo que aquí en la tierra era de él. No sé en qué momento hacerlo. De hecho, no vivo en mi casa. Ruby, hay un tiempo para cada cosa y los tiempos de cada persona son distintos. No hay un manual que diga a los tantos meses debes hacer esto y a los tantos, no, son 8 meses y yo pienso que es hora de que empieces a asumir roles de él. Y qué mejor rol que continuar con el hogar. Eso fue un sueño mutuo. Y volver a la casa. Allí hay la necesidad de la familia, de los amigos que les eran comunes, de los momentos que les eran comunes, de volver a colocar, llenar la casa de las fotografías, de las cosas que eran gratas para ese ser querido, volver a poner el corazón en esas cosas. ¿Qué piensas de lo que nos comenta Ruby, Chatica? Yo prefería hacer las cosas lo más rápido posible. Primero porque yo sentía que sí, amaba todas sus cositas, digo, Alejandro amaba su ropa, amaba todo, pero podía más en la rabia que yo tenía por su partida, porque yo decía, pero si no lo tengo a él, a mí, ¿qué me interesa una ropa? ¿Qué me interesa tener esto? Entonces yo lo necesito es a él, porque él no es esta ropa. Entonces yo hice eso muy rápido y además estuve 8 días donde mis padres y regresamos. Yo quise volver a los 8 días a mi casa. Me dolió abrir esa puerta y encontrar su cuarto cerrado, que me lo habían cerrado para que no viera las cosas, ver su maletica llena de cassette en esa época, de música, ver todo lo de él sin estar él, eso duele inmensamente y terriblemente, pero hay que asumirlo, porque va por el bien de uno.
Eso hay que hacerlo lo más pronto posible y además pues sus cosas ya no las necesita él, esas son cosas terrenales que ya no necesita. Ahora ellos necesitan más bien que nosotros sembremos flores en su jardín eterno y eso lo hacemos a través del servicio a los demás, a través del amor que se le tenga a los demás, el estar incondicional para el que lo necesite a uno. Esa es la mejor forma de hacerles un homenaje y de representarlos y de continuar su vida aquí en la tierra hasta que nos encontremos. Sí. Yo recuerdo que en una reunión de grupo que tuvimos en Ecuador, en Cuenca, recuerdo, fue invitada un señor que era la primera vez que iba a la reunión y fue de riguroso luto. Entonces, eso nos indicaba que seguramente era algo muy reciente. Entonces empezó a compartirnos su duelo por la muerte de un hijo. El hijo había muerto en un accidente y de pronto nos contó que había muerto hace 17 años y él todavía guardaba luto. Entonces empezamos a indagarlo muy respetuosamente y descubrimos, él fue embajador de Ecuador ante la Santa Sede, estaba en esa época el Papa Pablo VI, y él fue a presentar las credenciales y el Papa sabía que él había recientemente vivido la muerte de su hijo. Entonces, con la mejor intención, el Papa Pablo VI le dijo que lo autorizaba para que el cuarto de su hijo lo convirtiera en un templo. Creo que allí no estuvo acertado como psicólogo su santidad, porque durante 17 años convirtieron ese cuarto en un templo y bajaron las cortinas de toda la casa y allí tenían inclusive una custodia con el Santísimo, algo muy significativo, pero que momificó el duelo. Y era casi que una enseñanza siguiendo una idea del Papa, una autoridad muy fuerte. Entonces esto les modificó el duelo. Era muy difícil decirle, mira, redecora, adapta ese espacio a nuevas cosas, porque el Papa le había dicho que lo convirtiera en un templo. No, las habitaciones de las casas ya son un templo de amor, del amor familiar. No hay que ponerle ese simbolismo que se le pone a los templos de las religiones, que lo que hacen es precisamente invitar a ser acogedores, como puede ser un hogar. Nunca llegan a ser tan acogedores como un hogar cuando en un hogar hay amor. De modo que hay momento para hacer esas cosas. Uno puede tomarse el tiempo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y creo que Navidad es un momento para tomar esas decisiones. Sí, estás ya, Juli, con nosotros. Estás con nosotros. Está terrible el internet mío, la verdad. Les voy a pedir que terminen, que cierren ustedes porque yo escucho muy mal y seguramente ustedes me están escuchando muy mal a mí. Así que nada, háganle y cierren el programa. Bueno, quería referirme un poco antes de cerrar a la señora que recientemente su hijo tomó la decisión de quitarse la vida y lo difícil que es para un padre aceptar esa decisión. Este es una adaptación bien interesante en este momento y en este momento de Navidad. Aceptar y respetar las decisiones de nuestro ser querido. Generalmente nosotros somos intolerantes ante la vida, ante los cambios. Nos resistimos a los cambios. Y obviamente la decisión de quitarse la vida de un hijo, pues es muy difícil que la aceptemos porque pensamos que nosotros tenemos algo de culpa en eso. Pero es necesario respetarla. Cuando entendemos que esa es una decisión respetable, entonces empezamos a sanar y empezamos a quitarnos culpas. Nadie es tan poderoso como para ser culpable de la muerte de una persona, ni siquiera aquel que lo decide y que se convierte en asesino. No. Hay cantidad de circunstancias de la vida que llevan a tomar decisiones drásticas y respetar esas decisiones es muy importante. Creo que la Navidad es un momento de reflexionar
En diciembre decidimos casi siempre ser mejores, especialmente el 31 de diciembre nos reunimos y brindamos por el nuevo año y hacemos promesas y pedimos perdón y agradecemos a la familia todo lo que hemos recibido. Este es el tiempo de decirle sí a la vida, de respetar a nuestros hijos, de respetar a las personas que han estado con nosotros y que siguen viviendo con nosotros. La vida es muy dura y es tremendamente dura emocionalmente para algunas personas, pero es parte de su proceso de vida, parte de lo que ellos tienen que enfrentar. Bueno, los invitamos el martes 24 de noviembre al tema con expertos sobre el suicidio, precisamente, para que estén con nosotros. Les agradecemos inmensamente el haber podido charlar. Disculpen todas las dificultades, saben, hay en este momento tormentas tropicales por toda parte. Estamos recibiendo señales de distintas partes de América. Julián está en Ecuador, nosotros estamos aquí en Cali, de tal manera que nos disculpan si la señal no ha sido buena, pero el corazón ha sido pleno para podernos comunicar con ustedes. Muchísimas gracias por estar presente. Un abrazo, que descansen y que adelante con esos duelos. Estamos para decirle sí a la vida a pesar de todo. Gracias. Chao.